¿Cómo están? Muy buenos días. El gusto grande que me da saludarlos. Qué bueno que podemos empezar juntos la mañana con toda la información importante. Muchas cosas ocurriendo en México y en el mundo. Pero déjeme de entrada pues centrarme en esto muy preocupante, porque si hablamos de inseguridad, si hablamos de violencia, pues toca, sí, que las autoridades estén perfectamente coordinadas para poder enfrentar este reto inmenso. El problema es cuando no hay confianza dentro de las propias corporaciones policíacas. Y fíjense, hay ya 2 mandos de la Policía de la Ciudad de México que fueron removidos. Están siendo investigados por presuntamente alterar evidencia vinculada al asesinato de Jimena Guzmán y de José Muñoz. Sí, la secretaria particular y el coordinador de asesores de la jefa de gobierno Clara Brugada. Un asesinato pues que ha sacudido a la opinión pública y ahora sacude también a estos 2 mandos policíacos. Y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, descartó, luego de una reunión privada con la Junta de Coordinación Política de Diputados, algún vínculo entre este asesinato de Jimena y Pepe y los atentados contra él mismo y contra Ciro Gómez Leiva. Además, recalcó que hay avances en la estrategia de seguridad del Gobierno de México. A 5 días de la elección judicial arrancó el operativo de seguridad en los 32 estados del país. Más de 6,000 funcionarios de la Fiscalía General tratarán de detectar cualquier irregularidad. Y sigue el caos, es que parece no tener fin. Otra vez la coordinadora paralizó la Ciudad de México. Bueno, no la paralizó, pero la afectó. ¿Y de qué manera? Tomadas varias calles en el centro histórico, bloqueadas las sedes de la SEP, de Hacienda, del SAT, del INE, de varios medios de comunicación, y por si fuera poco, amenazan con boicotear la elección judicial. Justamente maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero irrumpieron en las oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, también en oficinas del INE. Exigen pensiones, dicen que el gobierno manipula la elección judicial. La Marina ya tiene el control total de los puertos del país, así lo avaló la Suprema Corte con 8 votos a favor, 2 en contra. Así que declaró infundada la acción de inconstitucionalidad de los senadores de oposición. Justificó la participación de la Marina y la Defensa en actividades no estrictamente relacionadas con disciplina militar. Y bueno, hay información muy importante en torno al asesinato de Jimena Guzmán y de José Muñoz. Estamos hablando, ustedes lo saben, de la secretaria particular de la jefa de gobierno Clara Brugada y de su asesor. Estos 2 jóvenes que fueron asesinados en un ataque directo, imágenes que todos vimos aquí. Le comparto nuevamente la imagen que ya es hoy parte de la investigación. Aquí vemos a José saliendo de este bajo puente para subirse al coche en el cual ya lo esperaba Jimena, y vemos también al agresor ahí haciendo primero como la finta de que va a tomar un transporte público y luego pues toma de esa mochila, de ese bulto que lleva en las manos, el arma y les dispara a ambos. Este tipo que iba cubierto con un casco de motocicleta y que luego de disparar avanzó a pie, corriendo, y ya luego lo esperaban sus cómplices en vehículos con reporte de robo. Pues escuche qué grave, qué delicado, qué preocupante. Ahora se sabe que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo que remover de sus cargos a 2 mandos policiales por presuntamente manipular la evidencia en la escena del crimen. La dependencia dijo que van a ser investigados y que pues todos los indicios fueron entregados a la Fiscalía de Justicia con la cadena de custodia correspondiente. Imagínense, ¿no? Un caso que es especialmente delicado, es crucial para la autoridad definir qué pasó
Y pues sí, dar con los responsables y se modifica la escena del crimen por parte de autoridades policíacas. Bueno, pues el secretario de Seguridad Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, a ver, varias cosas. Por un lado, le dio su respaldo a la jefa de gobierno. Por otro lado, aseguró que no habrá impunidad. Le dio también su apoyo a la Fiscalía de la Ciudad de México para avanzar en las investigaciones. Dijo que estas investigaciones son firmes y profesionales y además pidió no especular. Descartó, ojo, que este caso esté relacionado con otros 2 ataques muy relevantes en la Ciudad de México. Ninguna relación al momento que indique que esto que están vinculados del atentado que nosotros sufrimos o el atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva a este. Son casos distintos, al momento no hay nada que los vincule. Esto que dijo el secretario ocurrió luego de una reunión privada que tuvo con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Ahí hablaron de los avances de la estrategia de seguridad en el país. Dijo que el tema no está resuelto, solo faltaba, ¿no? Que hay avances importantes. Habló de las detenciones, de los aseguramientos de armas y de drogas, del debilitamiento de grupos criminales. Aprovechó para defender a la Guardia Nacional luego de la detención en Guanajuato de 11 de sus elementos involucrados en huachicoleo. Es una estrategia clara, es una estrategia que está dando resultados, que si nosotros comparamos en estos 7 meses, tenemos 25% menos homicidios que al inicio de la administración y que estamos seguros que en coordinación con las entidades federativas vamos a entregar más resultados a la ciudadanía. Pero fíjese, en un caso como este, el de los 2 colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada, que han captado la atención de manera pues tan relevante, si en un caso así se modifica la escena del crimen, imagínese, bueno, a lo mejor no se lo ha tenido que imaginar, a lo mejor le ha tocado directamente verse afectado justamente por estas malas prácticas que son pues tan habituales lamentablemente en nuestro país. Bueno, y allá en Jalisco fue la audiencia contra los 10 detenidos del Rancho Izaguirre que están acusados de desaparición forzada, homicidio. Los capturaron luego de un operativo de la Guardia Nacional en septiembre pasado, ¿se acuerda? Pues este martes habrá otra audiencia para vincular a 7 de ellos y a un presunto reclutador señalado por una nueva víctima. Y la coordinadora, la CENTE, los maestros disidentes, pues se aventó otro día más de caos en la Ciudad de México. Ya se amplió el plantón en el Zócalo, ya están tomadas también zonas aledañas, una parte de Madero. Así se ve el centro histórico de la ciudad. Los comerciantes, pues imagínense, perdiendo dinero todos los días. Y los empleados, pues ya que le digo. Este lunes la coordinadora bloqueó por varias horas la sede de la SEP, también las oficinas del SAT en Avenida Hidalgo y Reforma. El INE amaneció con vallas ante la llegada también de maestros que tomaron los accesos ahí en el sur de la Ciudad de México, en Periférico y Tlalpan. La protesta frente al INE y la amenaza de boicotear la elección judicial tuvo respuesta en voz de la presidenta, que dijo que, a ver, ¿qué tienen que ver sus demandas con el proceso electoral? Están planteando lo mismo que la derecha, dijo la presidenta, de boicotear la reforma judicial. Bueno, por otro lado, garantizó que con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, los maestros van a tener una pensión que les permitirá un buen nivel de vida. Hubo bloqueos también en medios de comunicación. El secretario de Educación, Mario Delgado, informó que son más de 19,000 las escuelas sin clases por este paro. En Guerrero, al menos 400 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores, la CETEC, vandalizaron las oficinas del Instituto Electoral de Participación Ciudadana y las del INE. ¿Qué se espera para hoy? Desde luego, pues bueno, eso es lo que me imagino más le tiene usted preocupado, para saber por dónde ni acercarse. Ojo, no va a ser solo en la Ciudad de México, es a nivel nacional. A las 8 de la mañana, o sea, ya, vendrá una jornada de brigadeo. Una hora después van a cercar instituciones financieras que administran las Afores y lo mismo ocurrirá en varios centros comerciales.
A las 6 de la tarde se va a reinstalar la Asamblea Nacional Representativa. Bueno, ¿qué significa esto en términos de vialidad? Ricardo Vitela, tú estás al tanto. No te aburres, Ricardo, hay mucho trabajo en las calles. ¿Cómo te va? Te saludo con mucho gusto. Buenos días. Gracias, Paola. Sí, hay mucho que hacer, hay mucho que informar, hay mucho que revisar, porque este día, un día más de las movilizaciones de la CENTE en la capital del país, pues van a poner en jaque a la Ciudad de México. Y bueno, con esto que van a empezar a llegar hacia las instituciones financieras, hacia la Bolsa Mexicana de Valores, algunos edificios corporativos de sucursales bancarias, pero también a las plazas comerciales importantes y más concurridas en nuestra hermosa Ciudad de México. Paola, estamos exactamente en el Paseo de la Reforma 222, donde ya se encuentran elementos de la Policía de la Ciudad de México en prevención ya por cualquier momento que lleguen la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, esto para garantizar la seguridad de la gente que venga a estas plazas, al sur de la ciudad, la Plaza Mítica, o quizá el Pasón de Polanco, Antara, y así en diferentes plazas importantes. Así que la gente que nos ve en casita, Paola, tomen sus precauciones y si piensa hacer algún pago o alguna visita a una de las plazas, mejor prográmelo para otro día porque va a estar caótica la situación con la CENTE un día más en la capital del país. Ay, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Ricardo. Y déjeme ir a otros asuntos. A ver, sí, ya la coordinadora exige un diálogo directo con la presidenta. Ese diálogo, digamos, con el gobierno federal existe. Están abiertas las mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación. 7 años sin avances, es lo que dicen los maestros. Dicen que ya no van a aceptar reuniones con funcionarios intermedios. Exigen que se desaparezca la reforma al ISSSTE, la de 2007, y quieren un 100% de aumento de su salario y pues van a seguir con los plantones y esto podría escalar. Así se ve el Zócalo de la Ciudad de México. Quien se pronunció también sobre este boicot fue la presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Advirtió sobre posibles concentraciones para evitar la votación este domingo. Explicó que ya trabajan para garantizar que pues las personas vayan a votar y confió en que las autoridades en los estados activen los operativos para que pues pueda transcurrir la jornada. Precisamente la Fiscalía General ya se preparó. Desde ayer desplegó en todos los estados un operativo con más de 6,000 funcionarios especializados en delitos electorales para pues detectar irregularidades en esta elección judicial. Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusó a la sección Guerrero de la CENTE de llamar oficialmente al boicot de la elección judicial. Respaldó la legitimidad de sus demandas, pero dijo no impidan que se elija a los integrantes del Poder Judicial. Esto que, pues sí, es la felicidad de muchísimas familias y de muchísimos hogares. Y lamentablemente, en este caso, hay una veterinaria allá en Ecatepec, Estado de México, donde decenas de personas denuncian que sus animalitos han muerto por negligencia médica. Han empezado a investigar medicamentos caducados, usurpación de funciones veterinarias. Esto es parte de lo que ocurre. Ella era Misa, una perrita de raza pug de 7 años, alegre, juguetona, llena de energía, con una familia que la adoraba. Y Misa no debió morir. En Ecatepec, Estado de México, una historia de dolor e indignación ha destapado presuntas irregularidades en este lugar. La clínica veterinaria Animal Center, ubicada entre Boulevard de los Aztecas y Cuautitlán, Ciudad Azteca. Jocelyn Gutiérrez llevó a Misa a una cirugía de esterilización el 11 de febrero de 2024. El procedimiento fue realizado por José Luis N., quien se presentó como veterinario titulado, pero Jocelyn descubrió más tarde que no tenía ni cédula ni título profesional. 20 minutos después de que llegamos y la alistaron, me mencionan que entra en paro cardiorrespiratorio. En el momento que pasa la situación, que yo veo de vivo momento cómo la están reviviendo, cómo la están reanimando. Además, la clínica no contaba con equipo básico para emergencias y, según ex-empleados, Misa fue intervenida con medicamentos caducos, provocando, por ende, pues la muerte de mi mascota por falla cardiorrespiratoria. El dueño de la veterinaria, Ismael Gabriel N., está acusado de alterar etiquetas, reciclar frascos vencidos y vender medicamentos de uso humano como si fueran veterinarios.
Los medicamentos los vendía solo en la cantidad indicada y a un precio muy excesivo, como si estuviera vendiendo todo el paquete o la caja completa. También señalan que en esta clínica operan personas sin certificación médica a quienes el dueño ofrece cédulas apócrifas. Me comentó que él había comprado cédulas profesionales y que podríamos comprar una para mí. Según el ex empleado, tras la muerte de Misa, el propietario insistió en cremar inmediatamente a la mascota. En redes sociales, decenas de dueños denuncian situaciones similares. Mascotas que mueren tras cirugías, vacunas y cortes de pelo. Jocelyn presentó denuncias ante la Profeco, Cofepris, Senacica, la Procuraduría Ambiental del Estado de México y el Ministerio Público, donde hay una investigación por usurpación de funciones en curso. En Profeco logro de que suspendan 5 días el establecimiento, volvieron a abrir sus puertas. Cofepris se lavó las manos totalmente, me dijo que ellos no tenían nada que ver, ni siquiera por el manejo de medicamentos. Y Senacica llevo casi 6 meses esperando la respuesta de parte de ellos. A pesar de las denuncias, la clínica continúa operando. Este medio intentó obtener una postura oficial de sus responsables, pero no recibimos respuesta. Informó Montserrat Ortiz. Bueno, y se cumplen casi 2 meses de la desaparición de los pilotos David Ruelas y José Ibarra, allá en Culiacán, Sinaloa, afuera de la escuela Colegio del Aire. Y es que sí, lamentablemente ya en la actualidad y en este contexto de violencia, tener algunas capacidades, por ejemplo, poder pilotar un avión, pues pone en riesgo a las personas. Imagínense, si eres útil para los criminales, pues estás en riesgo inminente y no aparecen estos 2 pilotos, así que sus familiares y sus amigos exigen que las autoridades pues los encuentren, así que hicieron esta marcha pacífica. Por otro lado, le informo que la Fiscalía de Guanajuato ya confirmó que son 17 los cuerpos localizados en una finca de Irapuato. La comisión de búsqueda logró identificar a 5 de ellos y siguen los golpes al crimen organizado. Jorge N., presunto integrante del Cártel del Pacífico, transportaba, fíjese, más de 2 millones de dosis de cocaína escondidas en empaques de café. Ese café sí que despertaba. El hombre iba a Tijuana, las autoridades federales lo detuvieron en San Luis Río Colorado. Evitó un retén, lo persiguieron y le encontraron este café con truquito. Más de 160 millones de pesos vale lo incautado. Y la Marina ya tiene el control de los puertos en el país, ya lo avaló la Suprema Corte, 8 votos a favor, 2 en contra. Se declaró infundada la acción de inconstitucionalidad de senadores de oposición. Ya se reformó el artículo 129 de la Constitución y bueno, pues la Marina sí se encarga de los puertos. Los pinchazos ya podrán ser castigados. La Comisión de Administración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen. Se tipifican los pinchazos en el transporte, en espectáculos públicos. ¿Cuál será la pena? De 2 a 5 años de prisión a quien administre o aplique cualquier sustancia mediante engaño. Y si los pinchazos tienen el fin de que haya una agresión, una violación, un robo, la pena puede entonces aumentar hasta 7 años y medio de prisión. Un dictamen que podría ser discutido pues ya este mismo martes. Vámonos a la información en breve. Los policías estatales de Colima siguen en paro. Esto exigen aumento salarial. Por lo pronto, la Marina y la Sedena asumen los patrullajes. Ayer marcharon los padres de los normalistas de Ayotzinapa para recordar la desaparición de sus hijos. Además, el colectivo Écatel encontró más restos humanos en Canal de Cartagena, esto en Ecatepec, en el Estado de México. Exigen a las autoridades otra búsqueda. Y fue una jornada violenta en Salamanca, Guanajuato, 2 ataques que dejaron a 4 personas muertas y no hay detenidos. Jóvenes encapuchados vandalizaron las oficinas del Juzgado Cívico Cuauhtémoc aquí en la Ciudad de México. Protestaron por la detención de una persona de su colectivo. Banco Multiva presenta. ¿Cómo está el peso? Está fuerte, se cotiza en 19,22 con respecto al dólar, mientras que la bolsa mexicana cerró con una ganancia de 0.08%. Banco Multiva presentó.
Ayer hubo este accidente, aquí se lo presentamos en la Ciudad de México, una pipa de Pemex cargada de gasolina que volcó en Periférico Sur. Fue en la alcaldía Miguel Hidalgo en la madrugada. La cámara de seguridad captó justamente este choque impactante. Y bueno, pues tuvieron que evacuar a todo mundo, más de 150 vecinos evacuados por seguridad, el conductor lesionado, pero por fortuna no de gravedad. Las labores de limpieza llevaron más de 15 horas, personal de Pemex, bomberos, protección civil, un caos importante en esa vialidad. Y detuvieron a Salvador N., acusado de retener por 2 años a una joven argentina, Priscila Sanz, de 26 años. No la dejaba regresar a su país, la tenía vigilada con 5 escoltas, la tenía secuestrada. Priscila logró escapar junto con su bebé y lo denunció ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Y este hombre, Salvador N., fue trasladado al reclusorio Oriente. Este es su testimonio. Temo por mi vida y la de mi hijo de 9 meses de edad. Yo soy la que está escondida desde que logré escapar para que no me pase nada. Salvador tiene otras denuncias por secuestro, violación, amenazas y violencias, que con la ayuda de su familia ha comprado jueces, policías de investigación y ministerios públicos. ¿Cuántos casos conoce así? ¿Así o similares? Cortés. Vuelvo contigo, Pau. Tenemos una cita después del Noti. Fuerte abrazo. Abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, Alex. Oigan, el pollo. Sí, el precio del pollo sigue subiendo. Desde la primera semana de mayo aumentó casi 9%. Son datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Así que, bueno, pues para tomarlo en cuenta, si le sobra el pollito, pues no lo deje, llévese su itacate. Por cierto, ¿saben de dónde viene la palabra itacate? ¡Ay, me gusta mucho esta palabra! El origen de itacate. Vámonos a la escuela. Leticia, qué guapa. Vladimir, Vlad. Bienvenidos ambos. Qué bueno que nos acompañan hoy en la escuela para hablar de esta palabra bellísima y mexicanísima. Itacate, todos nos hemos llevado, ¿no? Pues el guardadito, nos sobra un poquito de comer y pues nos llevamos el itacate, que viene del náhuatl itacatl, que significa mochila o bolsita. Y justamente era usada en los pueblos mesoamericanos para transportar alimentos, para recorridos largos, para misiones. Digamos que la loncherita, ¿no? Era el itacatl. Y bueno, pues justamente mantenemos el uso de esta palabra, que es muy, pero muy hermosa. Y ya saben, el tl final, como digamos se dificultaba la pronunciación, pues el itacatl se convierte en itacate. ¿Les gustó? Bueno, la tarea. Me traen un itacate para mañana, ¿no? Si preparan algo rico en su casa, ándenles, que a esta hora se despierta la pancita de la maestra. Gracias a ambos. Tengo que ir a la pausa al regresar. A ver, hablando de no pasar hambre, ¿ustedes desde dónde se conectarían para una junta de trabajo? Bueno, pues este legislador lo hizo desde una taquería, ¿no? ¿Cómo de que no? Ya les cuento del diputado al que le gustan los tacos. Además, los espectáculos, sí, Jennifer López, que reapareció en los American Music Awards y sorprendió con un beso, con varios, no se vayan. Fíjense, mucho cuidado, ¿eh? Ya estamos recibiendo denuncias una tras otra. Por un lado, bueno, pues de fraudes o intentos de fraude por compras digitales. Ahorita que justamente hay, pues, digamos que ofertas muy atractivas por el hot sale, bueno, pues también hay fraudes muy atractivos ahí. Así que hay que ser especialmente cuidadosos con esto de compartir los datos bancarios en línea. Pero este caso es un fraude todavía más sofisticado. Déjeme llegar a los detalles de esta información que nos compartieron aquí, insisto, nos buscaron para denunciar una presunta red de fraude en mueblerías de la Ciudad de México. Entonces le piden el anticipo de los muebles. Ahora, no crea que los muebles nada más los exhiben en internet y ya. Existía la mueblería física, el espacio con los muebles, la gente va, los ve,
Pues con eso ya confía, paga el anticipo y no llega el sillón, no llega. Y cuando acuden a reclamar, ya no está la librería y ya son casi 30 quejas en la Profeco. Dana Guerra y su esposo decidieron remodelar los muebles de su casa. Navegando por internet, encontraron la mueblería Osgo Home, en donde vieron 4 sillas que les gustaron, pero para estar seguros de su compra fueron a la mueblería sin jamás imaginar que ese sería el inicio de una estafa. Nosotros caímos porque estaba la publicidad en Instagram y luego ya lo que como que te hace caer es que pues hay una tienda física, porque entiendo que ha de haber 1000 estafas online, pero lo increíble de esta es que tienen la tienda física y está en Polanco, en una zona súper bien. La pesadilla comenzaría en redes sociales, pero terminaría aquí, donde sí se encuentra establecida la mueblería y donde, de acuerdo a datos de Profeco, ha estafado a por lo menos 2 personas. Hacen todas las mueblerías, ¿verdad? De que te piden un anticipo, pues para pedir el producto, que porque están en Italia o no sé dónde fregados vienen según los muebles, ya tú das el anticipo, nosotros dimos el anticipo, dimos nosotros 30,000 pesos. Sin embargo, los muebles nunca llegaron, a pesar de que los pidieron y pagaron desde febrero y les prometieron que llegarían a más tardar en 2 meses. Aún no se los entregan. Cuando comenzaron a investigar se dieron cuenta que había más personas en su misma situación. Mucha gente me contestó que ellos compraron en esa mueblería y que no, que no les llegó nunca nada. Mucha gente cayó online. De acuerdo con cifras oficiales de Profeco, existen 27 quejas formales en contra de la mueblería, 21 de ellas por negarse a cambiar el producto o devolver el anticipo y 5 por el incumplimiento de plazos en la entrega del producto. Buscamos a los responsables de la mueblería, pero no dieron una posición al respecto. En internet, la mueblería tiene un gran número de comentarios negativos que alertan de la presunta estafa, informó Kevin Esqueda. Bueno, y ahí está este establecimiento y sigue operando. Agradecerles muchísimo que nos compartan esta denuncia e invitarlos a que lo sigan haciendo, porque, bueno, pues las más de las veces hay que ventilar a los defraudadores para que se agilice la investigación y la tarea por parte de las autoridades. Bueno, y al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ya lo pueden detener. Una jueza federal dejó sin efectos la suspensión que le habían concedido por incumplir las condiciones para evitar su captura, así que tenía como plazo hasta el viernes para pagar $1 millón como garantía y ir a los juzgados. No ocurrió así, ya pueden detenerlo, está desviado, recordemos, está acusado por desviar más de 3.400 millones de pesos durante su gestión. En Veracruz sigue la violencia política. Incendiaron la casa de campaña y el coche del aspirante de Morena a la alcaldía de Jilotepec, Roberto Marcelo. Acusaron a uno de los contrincantes de estar detrás de los incendios, pero no hay pruebas y dicen que van a presentar una denuncia penal. Y un diputado federal de Movimiento Ciudadano dejó de sesionar en San Lázaro, pero sí se enlazó, nomás que desde una taquería. Gildardo Pérez, del Estado de México, andaba en Coatzacoalcos, Veracruz, para promover el voto en esa entidad. Y bueno, se conectó para votar un dictamen de la Comisión de Transparencia. Y ahí al fondo, pues estaban algunos comensales, ¿verdad? Echándole, ahora sí que crema a sus tacos. Los tacos, Gildardo, ya vimos. Sí, estamos acá en el interior. Ya sabes, presidente, estamos en actividades acá en Coatzacoalcos. Estaba en actividades. Oigan, ojo, porque ya la Secretaría de Salud confirmó 6 casos de infección por gusano barrenador, 5 en Chiapas, 1 en Campeche, 4 de los pacientes ya con miasis en la cabeza, 1 se encuentra hospitalizado, así que a tomarlo en cuenta. En Chihuahua se intensificó la vacunación contra el sarampión, se confirmaron ya más de 1,600 casos, así que bueno, pues sigue avanzando lamentablemente esta enfermedad. En contraste, pues el calor, la Dirección de Epidemiología dijo que en esta temporada de calor 7 personas murieron
por deshidratación, quemaduras o golpes de calor en Veracruz, en Tabasco, Chiapas, Morelos y San Luis Potosí. Así que cuéntanos cómo se va a comportar el cielo, mi cielo. Les platico rápidamente, mi Pau. Un frente frío que ya está fuera de temporada va a ocasionar lluvias y vientos muy fuertes, además de caída de granizo, ya que estabas hablando al respecto. Esto en Coahuila y en Nuevo León y Tamaulipas. Tomen sus precauciones. Sigue la lluvia en gran parte del país con descargas eléctricas en Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Morelos. Se mantiene la onda de calor en Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Para la Ciudad de México, una máxima de 24 graditos y una mínima de 14. Hay probabilidad de lluvias de 60%, así que sacar el paraguas. A sacarlo pues. Ya es hora. De hecho, ya nos tardamos. Vámonos a la información más relevante en resumen. Y fíjese, están bajo la lupa 2 mandos de la Policía de la Ciudad de México que fueron removidos de sus cargos y que están siendo investigados por presuntamente haber alterado evidencia en los asesinatos, en el lugar del crimen en el que fueron asesinados Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores directos de la jefa de gobierno, Clara Brugada. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, descartó, luego de reunirse con diputados, que este doble asesinato contra funcionarios de la Ciudad de México esté vinculado a los atentados que hubo en su contra y también contra Ciro Gómez Leiva, y habló de los avances en la estrategia de seguridad. A 5 días de la elección judicial arrancó el operativo en los 32 estados. Más de 6,000 funcionarios de la Fiscalía General tratarán de detectar irregularidades. Caos por parte de la CENTE, muy afectada a la Ciudad de México. El centro en particular, plantón en el Zócalo y Madero, bloqueadas la SEP, Hacienda, el SAT, el INE, medios de comunicación. La mandataria habló al respecto. En la última reunión que yo tuve con la CENTE, les propuse que nos viéramos el 8 de mayo y ellos ya no llegaron a esa cita. Y ellos ya informaron que no iban a venir. La idea pues era llegar a acuerdos a través del diálogo directo con la presidenta. Pero ellos no quisieron pues acudir a esta reunión. Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación irrumpieron así en las oficinas del Instituto Electoral y del INE en Guerrero. Quieren más pensiones y dicen que el gobierno manipula la elección judicial. Sí, hay que tener mucho cuidado, Pau. Bueno, de hecho, a ver, esta operación, ya hay más detalles con respecto a esto que presuntamente fue orquestado desde China y que justamente aprovecha el aumento de las compras por internet para, bueno, pues engañar a los usuarios con páginas que son casi idénticas a las reales. Y los sitios fraudulentos copian todo, los logos, los colores, los mensajes y todo esto de pago seguro y carrito reservado. Y cuando metes tus datos, el sistema lanza errores falsos, pero capta la información bancaria. Así que, bueno, pues hay que ser muy cuidadosos. Algunas recomendaciones, ser especialmente precavidos con dominios como .shop o .promo, siempre verificar que la dirección web coincida con la oficial. En fin, hay que hacer ahí una revisión más exhaustiva y no emocionarse alocadamente con las ofertas. Hay una nueva modalidad de robo. Sí. Drogan a los comerciantes para robarles. Les tendré los detalles. Y la buena, la UNAM, que le dio una nueva oportunidad a un soldado ucraniano. Sí, le reconstruyeron una prótesis y ahora ya pues puede hasta correr nuevamente. Verá qué historia. No se vayan. Aprobado, sí, por el Congreso de Tamaulipas, prohibir el uso de celulares en horarios de clase para que los alumnos pues no se distraigan. Digamos que esto ya está prohibido en buena parte de las escuelas de México y el mundo, pero ya está ahora en la ley allá en Tamaulipas. Y en Colima, en Tecomán, detectaron esta nueva modalidad para robar. Drogan a los comerciantes, llega una persona y les ofrece, oiga, ¿no quiere agüita con este calorón? Ay, sí, por favor.
le da unos tragos y va y pierden el conocimiento, y cuando regresan, cuando recuperan la conciencia, están en el hospital y les robaron todo lo que vendían. Son ya hasta este momento 4 víctimas confirmadas y lamentablemente en uno de los casos le robaron todos sus ahorros. Y está así como zombies, lento, platica algo, al ratito se le olvida. Una mariconera donde alzaba el dinero, donde guardo todo, y con todo y así lo que se llevó, pues mínimo fueron cerca de 80,000 pesos. No solo les roban todo, además les dan quién sabe qué sustancias y bueno, pues tienen estas secuelas, estas afectaciones a su salud. Y vincularon a proceso al piloto del globo aerostático. ¿Se acuerdan de estas imágenes ahí en San Martín de las Pirámides? Son del 23 de mayo. Esta imagen, pues sí, muy impactante del globo aerostático que cayó. 13 personas resultaron con heridas leves. Y voy ahora con Ricardo Vitela, que nos espera hoy con los bloqueos de la coordinadora. Ricardo, ¿qué nos puedes anticipar? Hola. Gracias, Paola. Ya llegaron los maestros aquí a las plazas, a los centros comerciales, como lo habían anticipado. En Reforma 222, exactamente en estos momentos ya tomaron las instituciones financieras, también los afores sobre el Paseo de la Reforma. También hay ya presencia de ellos, un aproximado de más de 1,000 maestros que están ya distribuidos. Y se espera que en punto de las 6 de la tarde se instale la Asamblea Nacional Representativa. La reinstalarán ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, así que tómenlo en cuenta porque ya se va a empezar a ver problemática en la Ciudad de México por la movilización de la gente aquí en la capital del país, mi estimada Paola. Bueno, pues te agradecemos muchísimo y estamos al pendiente, Ricardo. Cuéntanos más chisme, ¿qué más pasa en la familia? ¡Qué barbaridad! ¡Felicidades, Pablo! Se me fue la racha en un mes. Gracias, Dios. Para festejar tenemos un colchón.